¿Cómo ves los primeros días, Víctor Hugo, del gobierno de Macri? Vertiginosos, ¿no? Sí, ¿se asombró? Sí, porque además van por varios frentes, como queriendo dar la sensación de un cambio radical en la vida del país. Y entonces van por el ataque a la justicia, que ha sido impiadoso, vergonzoso y antirrepublicano. Van con los anuncios económicos, que son neoliberales y contrarios a la gente, pero que son saludados por el establishment económico y mediático. Van por la designación de funcionarios de Clarín para fortalecerse en todos los niveles, con lo cual no te dan tregua. Van por buscar que haya manera de encontrar la forma de matarlo a Nisman, porque Nisman se suicidó, por supuesto. Pero ellos quieren recorrer un camino en el que a Nisman lo maten. Es decir, se abocaron a muchas cosas todas juntas. Han creado una alianza, una relación que va a ser de amor-odio, de celos, de envidias, pero que tiene mucho poder en sí misma, que es Lorenzetti Macri, como dos arietes en la vida nacional de Héctor Mañeto, que es el gran jefe para mí, y me parece que es difícil discutirlo. Y en ese movimiento que han establecido, en el que cada hora aparece una noticia, consiguen surtir a los medios de comunicación de una actividad en la cual pensar es muy difícil. Parar la pelota y mirar qué es lo que sucede, mirar el juego, no le ha sido posible a nadie, mucho menos a los que no quieren hacerlo, porque son de alguna manera cómplices, socios, lo que fuera, desde los medios de comunicación. Más allá de Clarín, da la impresión de una uniformidad muy grande a favor de Mauricio Macri. Digo, es muy difícil escuchar voces críticas en estos días. Es que el poder real sumado al poder político genera eso. Ya lo vimos en los tiempos de Menem. Cuando el poder político se corresponde con el poder real, le pertenece, actúa en su nombre, es una escribanía del poder real, del poder de los medios, del poder de las corporaciones industriales y campesinas, actúa de esa manera. Esta decisión de nombrar jueces de la Corte por decreto, digo, que tomó como una cosa así de reafirmación política. ¿Por qué? ¿Por qué puede habérsele ocurrido hacer eso, Mauricio Macri? Es un bochorno tal que no tiene explicación. No la encuentran ni sus adeptos. No la podés registrar en lo que declaró toda la vida, en el inmenso cinismo que hubo durante todo lo que precedió a las elecciones, todo lo que se vivió particularmente en el año 2015. Entonces no hay manera de explicarte por qué un ataque que no tiene piedad con la Constitución, con el sentido común, con nada de lo que es una manera de registrar nuestros actos. Entonces, designarlos como empleados del Poder Ejecutivo, designar directamente a una persona de Clarín y Cablevisión y La Rural y La Nación, y enemigo de la obediencia debida, enemigo de, es decir, enemigo en el sentido de que los fallos contra la obediencia debida y los indultos a él lo tuvieron en contra, que fue capaz de borrar de su página web que trabajaba para Clarín, él o sus trabajadores o quien fuera, pero indudablemente con aceptación o con orden de él, porque sabe que de esa manera no puede ser juez. Si en enero tiene que resolver la Corte el tema de la cautelar, y en febrero, marzo, abril va a tener que seguir tomando medidas que tienen que ver con las muchas causas que tiene Mañeto, con todo lo que Clarín tiene denunciado contra otros y todo lo que está denunciado contra Clarín. Entonces, la explicación de por qué lo hizo no existe. Ahora, ¿cómo lo hizo? Llevándose todo por delante, haciendo una imagen de guapesa de aquí hay que gobernar. Ya no les importa cómo. Antes sí se fijaban en cualquier detalle de cómo se hacía, pero ahora no tienen en cuenta. Toman el inciso 2 del artículo 93, lo que dice es que vos podés nombrar empleados así, podés juzgar como tal a un integrante de la Corte Suprema de Justicia,
podés pasar por encima del Senado. Salieron a contestarle, algunos de estos constitucionalistas que suele utilizar Clarín casi como columnistas. Sí, como hay gente Domínguez que quiere ganar en la salida la cuerda de que ellos son capaces de decir algo contra Macri. Total, si lo mismo lo van a hacer. Y ya lo dijeron, este es un estado no sincero de algunas críticas. Porque la crítica real, si no dice, vos apreciás, si dice, este es un error, no lo comparto, no hizo bien, esto es un ataque vergonzoso a la Constitución, a todos los elementos, no quiero ser redundante, a todo lo que dije antes. Lo saben. Y no lo dicen de esa manera. Entonces un poco se cubren, procurando ganar un crédito para las futuras opiniones que den a favor del sistema. Porque de todas maneras, lo de la Corte opaca lo que han sido las decisiones económicas de esta semana. Y ahí quería llegar. Una catarata yo no sé si las tiene bien consolidadas, porque hay algunas cosas que son muy técnicas. Para mí se han tirado un lance en muchas cosas. Ajá. O sea, ellos han apostado a generar una imagen y que de esa imagen salgan cosas positivas en lo que ya es escasamente positivo para la gente. Pero por lo menos para esa estabilidad y esa supuesta tranquilidad que ellos quieren en la relación con el poder económico internacional, con el poder económico nacional. Necesitan aguas que se tranquilicen, tratan de dar una imagen y a mí me parece que eso es lo que... Ahora, este tema de terminar con el control de cambios o lo que ellos le llaman el cepo tiene una gran aceptación social, digo. Yo escuché gente saliendo a festejar, tocando bocina. Tiene una gran aceptación del establishment, pero cuando la gente se dé cuenta que esto se traslada a los precios y que va a pagar un 40, un 50% más de lo que pagaba hace un mes, y cuando se dé cuenta que la compra de dólares no es algo que acompañe el andar del 80% de la población y que tiene que ver con unas pocas personas, cuando se den cuenta del engaña pichanga, que significa que digan, podés comprar hasta 2 millones de dólares, mirá la libertad que tenés. ¿Y quién los tiene? El taxista que trabaja, ese taxista que como estereotipo, porque no son todos iguales, tanto protestaba por la falta de libertad para comprar dólares, hizo 1.000 pesos ayer y se levanta con 600 al otro día. ¿De qué le sirve poder comprar 2 millones de dólares? Esto le interesa a los que tienen posibilidades, a los que tienen además ahora, sin muchos controles, la chance de ir y decir, dame 2 millones de dólares. Perdón, ¿de dónde es el dinero para comprarlo? Ni siquiera te van a preguntar eso. Entonces la gente tiene una fantasía, que alguien va con una bolsa de millones de pesos y dice, los mete por la ventanilla y dice, deme 2 millones de dólares y se los dan. Es una fantasía, una locura. Esto atañe a muy pocas personas en el país. Uno de los logros que le reconocían todos al kirchnerismo era que había conseguido blanquear una buena parte de la economía. En Latinoamérica más o menos la mitad de la economía de los países es negra y la mitad es blanca, y acá lo habíamos bajado a un tercio, un poco menos. Ahora se permite nuevamente comprar sin pedirle permiso a la AFIP, es decir, sin demostrar antes que ese dinero es bien habido, que ese dinero fue ganado en blanco. ¿Por qué ir atrás con eso? ¿Cuál es no hay una razón económica para eso? Nada les importa en términos éticos ni políticos con tal de hacer lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es muy importante para ellos. Lo que tienen que hacer es favorecer a las cerealeras, que son las que han marcado el ritmo económico del país en este tiempo, sentados sobre los dólares para que el dólar modificara su cotización. Son los Roca que necesitan bajar el costo de los salarios. Son las fortunas muertas porque quizás no tienen actividad y que necesitan de lo financiero. Si vos sos Fortabat y tenés la suerte de que Prat Gay sea tu administrador, o lo fue, hasta que empezó en el gobierno, supongo que ahora no estará cumpliendo con ese empleo. Si vos tenés quien te pueda movilizar la economía, de tener, si sos dueño de 1.000 millones de dólares, pasar a 15.000 millones de pesos, en vez de tener 10.000 millones de pesos. Vos ganaste 5.000 millones en un pase de mano de un momento para el otro. Te acostaste con 10.000 millones de pesos y te levantaste con 15.000 millones de pesos. Si sos Roca tenés una diferencia de 5.000 millones de pesos para pagar sueldos a las risas, sueldos que en dólares además valen menos que antes. En consecuencia, si vos tenés semejante influencia, si vos sos Mañeto y tenés la mayor parte de tu dinero afuera y de buenas a primeras podés ganar esto,
por supuesto que vas a operar para que las cosas sean así. Ahora, ¿cómo se sostiene en el tiempo, y va a tener que ir dentro de 2 años a una elección, si aparentemente todas las medidas van para la misma parte de la sociedad y en contra del otro? Digo, alguien debe estar haciendo política y pensando, bueno, ¿cómo nos va a ir en la próxima elección? Van a tomar mucho préstamo, seguramente. Van a hacer valer esos préstamos para mantener ciertos equilibrios. A la larga serán para pagar la deuda. Y a la corta también, en principio, porque buena parte del dinero será para pagarle a los fondos buitres. Fondos buitres que a lo mejor son un poco más tolerantes porque saben que ahora pueden entrar en otro tipo de negocios. Y que esos negocios serán atendidos por otro tipo de gobierno que no tiene un criterio de soberanía ni de representación de los intereses de la gente como asumió el gobierno anterior. Entonces con esa gente son más del palo. Podés hablar de otra manera, podés decir, bueno, mira, esto me lo pagas un poquito más adelante, te voy a poner tal interés, te asegurás que vas a cobrar porque es gente que te va a pagar, porque es gente que no te va a discutir la procedencia de esa deuda, no te va a decir, pero ¿cómo ustedes que son el 7% procuran modificar todo un acuerdo hecho con el 93%? ¿Dónde existe eso? ¿En dónde hay que superar el 60, el 66% del pago de una deuda para que todos entren dentro de esa deuda? ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? absolutamente. Planteado en estos términos, parece que fuera un grupo de malas personas que quieren perjudicar al pueblo. Yo conozco a algunos desde hace bastantes años, como Rogelio Frigerio, como Federico Sturzenegger, como Pinedo, y no pienso eso de ellos. No pienso que sea mala gente que quiere perjudicar al pueblo. Digo, cuando uno ve las medidas, ve que hay. Digo, ¿cuál es la lectura desde lo humano de un grupo de personas que... Ellos creen en un Dios diferente al de otra gente, es decir, es un católico que se lleva por delante a Buda y a otras religiones. La religión de ellas es el mercado, es lo neoliberal, es la amplia libertad para los negocios, que es el mundo donde se desenvuelven, cuestión de filosofía de vida, y no se pueden parar a mirar a la gente salvo para una atención, una limosna, una pequeña oportunidad, un gesto generoso con el que además se sienten bien. El tema acá son las políticas públicas, y las políticas públicas ellos las instrumentan de acuerdo a una manera de pensar que, por otra parte, no hay nada para descubrir. Yo tengo un libro que se llama Un grito en el desierto. Yo desafío a cualquier persona que abra el libro en cualquier página, la 60, la 80, la 90, la 100, la 204, sí, y se va a encontrar con estos mismos criterios. ¿Por qué? Porque nos entrenamos con el neoliberalismo en los años 90, supimos exactamente qué es lo que hace. Tampoco eran malos, no son personas que andan causando un daño intencionadamente, claro, pero lo causan, y eso se dan cuenta. Y como no toman de ninguna manera nota de esto y no les importa, que son buenas personas, son caballerescos, son amables, son gente de bien, tienen un buen discurso, son presentables, pero para mí están muy en la vereda de enfrente de lo que son los deseos, la necesidad, las urgencias de la gente. Digo, trasladándolo a gobiernos conservadores, hay en los Estados Unidos, hay en Inglaterra, hay en Francia. Digo, nosotros quizás no estemos acostumbrados aquí, pero coexisten y cambian cada 4 u 8 años y se alternan. Aquí nos da un vértigo todo este cambio. Digo, no sé si será porque no estamos acostumbrados. Es posible que nos habíamos hecho a la idea de que se iba a discutir el mundo y el país dentro de los parámetros que se habían creado en los últimos 10 o 12 años o 15 años en América Latina. Creíamos en esos parámetros, un Estado fuerte, un Estado que se ocupa de los más vulnerables, de los más débiles, un Estado que toca intereses para transferir recursos de los que más tienen a los que menos tienen, que afecta naturalmente esos intereses que tienen tanto que ver con lo mediático, etcétera. Nos habíamos acostumbrado a discutir dentro de esto, a discutir cuánto de lo que se importa está bien trabar, cuánto de lo que se exporta está bien sacar, cuánto de dólar se puede tener para hacer un equilibrio con las reservas, cómo mantener el empleo, angustia por mantener el empleo, gran responsabilidad en ese sentido. El día que cayó hace un año, creo que se tocó el 7,5 después de haber estado en el 6 y pico durante mucho tiempo.
fue una especie de catástrofe. Yo ese mismo día hice críticas o advertencias o lo que pude hacer dentro de mis modestas posibilidades, pero después bajó al 6 y ahora está en el 5,4. Un esfuerzo obstinado del Ministerio de Trabajo, del tipo de informes, de generar empleo, aún en las circunstancias en las que el mundo lo pierde. Entonces nos acostumbramos a discutir este mundo, estas posibilidades. Teníamos que discutir adentro de este mundo, que por supuesto era perfectible y había muchas cosas que se podían hacer mejor, y teníamos que discutir con ese otro mundo, que siendo más pequeño tiene mucho más poder, que es lo que llamamos lo establecido. De pronto ahora estamos discutiendo otra vez una cosa completamente distinta, y esta es la perplejidad que tenemos y este es el vértigo que estamos viviendo. Esta fue la primera parte del reportaje con Víctor Hugo Morales. Lo tengo a Mariano acá diciéndome récord, muchísima gente viendo economía, política, muchísima gente comentándolo en las redes. En este momento, primero tendencia en Argentina es ese hashtag Navarro en C5N. ¿Ven? Navarro en C5N. Primera tendencia en Twitter en Argentina. Ahora, esto ha pasado muchas veces acá. Vamos a ver a nivel global, ¿sí? A nivel global, Navarro en C5N está segundo. En todo el mundo, en Twitter, estamos segundos. Esto se logra cuando vos querés censurar a un periodista, ¿sí? No podés hacer lo que querés. No se puede hacer lo que uno quiere. La gente busca el lugar a donde informarse. ¿Sí? Lo que se genera con esto es que más gente te vea, que más gente hable y que haya tanta gente en Twitter en este momento hablando de este programa que le gane a la gente que hay, por ejemplo, en China, donde hay 1.500 millones de personas. ¿Me entendés? Eso está pasando. Vamos a seguir, vamos a mostrar este reportaje que es excelente por lo que dice Víctor Hugo, ¿no? En esta segunda parte, en donde se mete en las cuestiones políticas, en estas decisiones que los editorialistas de los diarios lo toman como si fueran detalles, y en donde se están haciendo cosas que no sucedieron desde la vuelta a la democracia en 1983. Vamos a verlo, Víctor Hugo. ¿Qué pasa con eso? Digo, hay una parte de la sociedad que tiene fuertes diferencias con la otra, que muchas veces se expresa más por ahí en redes sociales o en los medios de comunicación. Dicen que se discute en la familia, me parece que eso ya no es para tanto, pero existen fuertes diferencias. El gobierno de Mauricio Macri, cuando estaba en campaña, decía que venía a terminar con todo eso, abrir el diálogo, a buscar los consensos, y da la impresión de que se tensó aún más. De hecho, está habiendo marchas ya en contra del gobierno, a la que acude mucha gente. Digo, ¿qué pasa con esas tensiones que se generan en la sociedad luego de este vértigo, luego de este cambio tan fuerte? Me parece que cada vez van a tocar más intereses de la gente y la gente se va a dar cuenta. El que estuvo lúcido y sabía lo que es el neoliberalismo se va a indignar con los que acompañaron al neoliberalismo siendo de su propio lugar social. Sí. Es decir, va a haber mucho enojo. Lo que pasa es que no sé, nadie anda con un cartelito de yo los voté. Entonces va a haber una especie de pesar, desencanto, así indiscriminado contra quienes hayan favorecido desde el lugar del trabajador. Yo creo que los ricos, las familias de los cerealeros, los hijos, los primos, los parientes, los exportadores, la gente de campo en general, por ahora, tienen que estar muy contentos y tienen que sentirse orgullosos y felices de haber votado neoliberalismo, porque dentro de eso se van a desenvolver como peces en el agua. El drama, el problema, el dolor asiste a quienes sabían que esto podía suceder y sienten que hubo una especie de traición de clase, de quienes, por otro tipo de urgencias, por una cuestión casi aspiracional, terminaron votando un gobierno que definió muy bien en un poema que tendrías que ponerle un día, alguien tendría que ponerle música de Sasturain, que es algo así como se vienen los rubios, o llegaron los rubios para arreglarlo todo. Yo creo que hubo también algo de eso en el comportamiento de una parte de la sociedad, aquella que no tiene razón en haberlos votado. Nada observo, ni nada discuto del comportamiento
de la persona que por clase social, por dinero, por lugar económico, acompañó todo este movimiento y ahora tiene que estar notablemente feliz. Hubo festejos en la semana cuando se anunció el levantamiento del cepo. Hay gente que hace muy buena diferencia. Yo todavía pertenezco a esa gente. Claro. Yo vivo un poco una especie de contradicción. Cuando yo escribí Un grito en el desierto en los años 90, yo viví la mejor etapa económica de mi vida, porque esto tiene perdedores que son muchos y ganadores que son pocos. El que está del lado de los ganadores lo pasa muy bien. Y el que está del lado de los perdedores va a tener un periodismo que es parte fundamental de toda esta historia, ocultándole información, ocultándole que la gente sale a las plazas. Vos me decís que hay tensión social y que la gente salió a las plazas. Sí, ocurrió, pero ¿cuánto se vio de esa información en la primera salida que hubo? En el momento en que estaba la manifestación con la ley de medios, ningún canal lo estaba tomando, solo Telesur. Solamente Telesur. ¿Y cuánta gente informó de lo que ocurrió? Y estaban en todas las plazas del país. El martes hubo una especie de conferencia de prensa ofrecida por gente que antes tenía mucha atención periodística. Estaban Kicillof, Devido, Recalde, pesos pesados de la opinión económica. ¿Dónde trascendió? ¿Dónde se les vio? Lo ocultan, ni siquiera lo ponen para la discusión. No quieren ni oír eso. A mí me da la impresión de que eso puede ser temporal, pero que la información fluye de algún modo y que después hay un reacomodamiento en los medios. Nadie tiene todos los medios a favor. Bueno, ¿no? mirá, de alguna manera, lo que para vos es un halago profesional, para tus muchachos, para tus trabajadores, lo que ha ocurrido con el Destape, cuando me enteré el otro día que había tenido 500.000 visitas y que entonces andará promediando algo por el estilo, esto es asombroso. Seguramente hay otros lugares, que sé de 2 o 3 más, yo no estoy muy metido en todo esto, pero los hay que también están teniendo mucha visita y que ven que asumiendo la responsabilidad de informar con seriedad, con contundencia y con rigor, pueden encontrar la posibilidad de satisfacer a mucha gente que ahora se da cuenta que le están ocultando información, que están jugando como si se tratase de aquellos que en la puerta del circo te dicen vayan pasando, que aquí todo es divino, tenemos los mejores leones, periodistas amaestrados, qué sé yo, pueden ofrecer una variedad muy interesante para que vos entres a ese mundo. Y yo creo que hay gente que dice, no, ahí no voy a entrar, voy a ir a otro sitio, me voy a informar de otra manera. Y es lo que está ocurriendo y lo que seguramente va a suceder. Ojalá que sea así. Yo me doy cuenta que tiene que pasar algo, que en el mundo y particularmente en la Argentina algo tiene que suceder en materia de información, que no podemos seguir atosigados, abrumados, estrangulados informativamente por estos medios tan poderosos que no tienen moral, que no tienen ética, que lo único que les importa es el negocio que ellos representan, ser el mascarón de proa de un neoliberalismo al que ellos llamaron y convocaron en todos estos años, haciendo un enorme daño a la información y al periodismo, y ahora van a tratar de mantener, porque sí han aprendido que fue muy doloroso para ellos perderse 10 o 12 años de los negocios que habitualmente hacían, con sus bonos, con los bancos, con todo ese poder económico que ellos representan. Hubo un hecho político que fue noticia, pero que claro, como al otro día asumió Mauricio Macri, se dejó de hablar del tema, pero que a mí me dejó impresionado, y es que una presidenta la gente haya ido a despedirla en masa. Digo, se calcula que fue por lo menos 500.000 de personas acá, en la Plaza de Mayo. ¿Cómo lo veo? Un hecho asombroso. Yo creo que en el mundo entero, ni en la historia, se ha dado una cosa igual. No sé, no conozco ningún registro. Me dicen que no. Para decir gracias, te quiero, esas dos palabras juntas, hasta siempre, sin vos va a ser muy difícil, que era el mensaje que la gente emitía, apretados como nunca, como si estuviesen abrazados, faltaba que la gente hubiese estado toda, porque muchos lo estaban, abrazados, tomados del hombro del de al lado. Generar algo así es haber hecho una cosa importante. Podrán discutirse muchos hechos, ciertas formas, pero ahí tiene que haber habido un contenido muy reparador
para los que estuvieron al margen siempre, para los que fueron invisibilizados, para los que ahora ascendieron a la calidad de personas, para los que ahora, cuando el Estado no reparaba en ellos, se encuentran mensualmente yendo a una ventanilla y diciendo su nombre y dando un número y cobrando una jubilación que no tendrían, o cuando se registra que los chicos tienen una escolaridad del 98%, o cuando se da una mortalidad infantil que bajó del 23 al 11, al 10, y vos te haces una presentación de que eso implica imaginarte mucho menos dolor de miles de familias. Y ahí estaba esa gente para decir gracias por esto. La empleada doméstica, que no era ni vista, de la que no se sabe el nombre en muchos lugares, y que de pronto tiene derechos y sabe cuántas horas tiene que trabajar y cuántos días le corresponden de libertad, y te puede mirar a la cara y te puede mirar a los ojos para exigirte esa responsabilidad que tiene su empleador. Me parece que las personas que estaban absolutamente abandonadas por el Estado, por un Estado que los había abandonado antes cuando eran trabajadores, que los abandonó siempre, y que de buenas a primeras los llaman y le dicen venga que lo vamos a jubilar, y sabe que jubilarse va aprendiendo y dice, pero ¿cómo? Yo me jubilo, pero decían que la plata es poca, pero caramba, no es tan poca comparado con nada, que era lo que yo tenía antes, nada. Pero además, ¿cómo es esto de las excursiones? ¿Cómo es esto de la salud? ¿Cómo es este amparo que me dan? Estamos hablando de millones de personas que estaban allí, representadas por esa gente. Así que, gracias, te amo, te quiero, hasta siempre, no nos olvides, te esperamos, que era un poco el himno que tenía toda esa gente en la plaza. Parece procedente y muy respetable, muy digno de no haberle puesto la jura de los ministros de la ciudad de Buenos Aires, como hizo TN, interrumpiendo ese discurso, esa manifestación de alegría y de gratitud, para poner a Larreta diciéndole a sus ministros juráis, ministro de la ciudad de Buenos Aires, un municipio, frente a un hecho grande, importante, para algunos glorioso, de lo que se recogía en todo el país, y el comportamiento de los medios internacionales, omitiendo, lo viste en CNN, se vio en O Globo, se vio en las cadenas españolas que han estigmatizado a los gobiernos progresistas de América Latina. Bueno, todo eso marca también las dificultades que va a tener este gobierno cuando la gente vaya haciendo memoria de cada derecho que pierde, cuando llegue el momento en que, como el aumento va a ser tan poquito, ¿cómo es esto? Bueno, que la coparticipación ahora es menor, que está herida, que las provincias van a recibir menos dinero, pero ¿cómo es esto? Y eso se va a traducir en imposibilidades que ya conocemos de antes. He leído mucho de la historia de la coparticipación recientemente por un trabajo de una colega que se llama Julia Estrada, que le digo, mira, mis nociones son modestas cuando quiero profundizar en el tema. Y me hizo algo que ojalá pueda publicar porque me pareció un trabajo estremecedor de información. Y leyendo todo esto me doy cuenta por qué muchas provincias levantaron cabeza y por qué hay algunas provincias que están enojadas. El límite es esa plaza. El límite es aquellos derechos que la gente se acostumbró a tener, aquello de empoderarse de los derechos, está en la gente, es un registro, aún de quienes se puedan haber traicionado votando neoliberalismo, está en la gente. Y ese es un límite, tocar el empleo, que empiecen a quedar empresas que cierran, pymes que no pueden resistir, trabajadores a los que no se les paga o que vuelvan a ser tomados solo el negro, saltando otra vez del 34% de trabajo informal al 55% que hubo en algunos momentos, retornando a aquello que parecía estructural en vez de
seguir apisonando lo que era el registro de la actualidad, pasar de 34 a lo que a mí, por intuición, me parece que es el límite, 25, 26, 27%, que hubiera sido glorioso, aunque seguís teniendo 27 o 28 trabajadores informales. El límite está en el corazón de la gente, está en el registro de la gente. Tendrán que tener bastante cuidado. Ahora están muy embalados y hacen los anuncios y dicen que es una buena noticia. Prat Gay dijo, les traigo una buena noticia. Parecía de la Rúa. Qué lindo es dar buenas noticias. Pero la noticia era tremenda para muchísima gente. La noticia era que con 7.000 pesos, que gana el 87% de la gente más o menos, Claro. con 7.000 pesos vos ahora tenés que afrontar un aumento de un 40%, que ya está instalado y que todavía puede ser mayor. Y entonces en vez de 7.000 vas a pasar a tener 4.000, ni hablemos en dólares. ¿Y la inflación estará acompasada por el salario? Será difícil. Hasta ahora, nosotros toda la vida hablábamos de inflación, vos no, porque vos sabés, pero yo, que no sabía la relación inflación-salario, es decir, lo podía intuir, pero no lo tenía tan preciso. Fueron años y años de una inflación alta, pero un salario que siempre lo alcanzaba y lo superaba. En fin, hay límites. Y al mismo tiempo está el deseo de que no se deteriore tan rápidamente como uno piensa que puede suceder todo esto. Una última pregunta sobre algo que uno está acostumbrado a hablar, a escuchar hablar de cultura. A mí cuando fui al Centro Cultural Néstor Kirchner, es un lugar fabuloso, ¿no? De lo más lindo que uno ha visto en el mundo. Sí, yo he sido un habitué. Bueno, y a donde, además, uno puede ir ahí de traje, como salió de trabajar, y al lado puede haber un obrero viendo ese espectáculo maravilloso en un lugar de excelencia, gratis. A mí cuando fui 2 veces, me dio la impresión de que era un símbolo de lo que había pasado en la década. De esa igualdad de oportunidades, de ese ocupar espacios que antes no se ocupaban, que se temía decir ese no es lugar, no es para mí. Bueno, ya hubo un anuncio que va a dejar de ser gratuito. Y yo pensaba en cuando los españoles destruían lo que habían hecho en los incas, ¿no? Le rompían la parte de su cultura, le rompían los símbolos de lo que era, por citar a uno de los pueblos. Y me preguntaba si era necesario cobrar o si tenía que ver con romper esos símbolos. Cobrar para entrar al Centro Cultural Néstor Kirchner. Hay ámbitos que son una responsabilidad del Estado para darle justamente a la gente la oportunidad de recrearse y también de mejorar su nivel cultural, su aprendizaje. Cuando vos ves un concierto, ves un artista, ves a Charly García o ves a la Sinfónica Nacional, vos salís siendo otro, estás modificado, sos mejor persona, querés al mundo, ves la ciudad más linda, pasan cosas maravillosas en el ser humano. Pero si vos no podés ir porque te cuesta 100 pesos, más 2 entradas, más el transporte, etc. Yo me di cuenta que en el Centro Cultural Kirchner, por ejemplo, yo que soy tomador de taxi, salía a tomar un taxi, no obtenía competencia, porque la gente no sale y toma taxi de allí, salía y se iba al subte, al micro. Era bien gente de pueblo que había ido de una manera baratita y que se volvía de la misma forma a su casa. Y eso vos se lo vas a privar. Hay ámbitos donde tenés que cobrar, en todos lados se cobra, pero en todos lados vos tenés lugares en donde tenés la chance de que la gente vaya. Y además, con la familia, eso que vos... ¿Cómo haces para ir con tu mujer y tu hijo mayor y compartir un concierto que tenés ganas? ¿Cómo hace el que ama a Spinetta en un recital en el que le van a cantar todo lo de Spinetta para ir el padre que vio Spinetta y el hijo que también quiere Spinetta y la mujer? Tenés que luchar por las entradas y cuando las conseguís te sentás allí y disfrutás todos juntos. Había un clima de familia, lo hay todavía. No nos adelantemos, yo no creo que finalmente lo hagan. No pueden ser tan egoístas y además sería incoherente, porque en la Usina del Arte también se da gratis. Y yo también soy habitué de la Usina del Arte. Es necesario que haya ámbitos donde sea el Estado el que te da educación, cultura y entretenimiento. La gente merece
que le den la oportunidad de entretenerse. Yo que soy un entretenedor, un entretenido habitual, un fanático del mundo del espectáculo, un hombre que no sabe vivir un solo día de su vida sin un cine, una película o un concierto. Yo sé lo que pasa en mí. Cuando he tenido tantos problemas de confrontaciones y demás, la gente me mira y me dice, pero diciendo, pero ¿cómo no está deteriorado? Espero que así sea. Y yo digo que me mantiene en pie el disfrute, y que ese disfrute tenés que dárselo a la gente. Porque si vos le decís aquello que decía aquel tipo de pelo blanco del fútbol de torneos y competencias, que decía lo más democrático es que el que quiera ver fútbol lo pague. Porque este es un concepto de la vida. Entonces, lo más democrático que el que quiera ver la Sinfónica Nacional lo pague. Lo más democrático que el que quiera ver un festival con Charly García y Fito Páez lo pague. ¿Qué se va a hacer? Esas cosas tienen un costo. A mí me parece que el Estado tiene que tener generosidad y no crear desigualdades. El límite, me preguntás vos, el límite es ver si estarán todas las computadoras para los que entren a primer año ahora. No sea cosa que empecemos a tener a los chicos de primero mirando a los de segundo, tercero y cuarto con computadora y ellos no. El límite es no volver al tratamiento desigual. Este intento de igualación, que no es solo de la Argentina, que se ha dado en América Latina en todo este tiempo, lo más maravilloso, si hemos sido una vergüenza históricamente, si llevamos 2 siglos en los cuales la América Latina es el infierno de la desigualdad, el sitio más desigual del mundo, ni África es más pobre, pero no es tan desigual como es América Latina, con todas las riquezas que tiene América Latina. Muchas gracias, Víctor. A vos. Qué enorme periodista que es Víctor Hugo Morales, qué coherencia, qué lenguaje, qué convicciones. Chapó, un maestro, Víctor Hugo Morales. Hoy te mostramos... Si dice, este es un error, no lo comparto, no hizo bien, esto es un ataque vergonzoso a la Constitución, a todos los elementos, no quiero ser redundante, a todo lo que dije antes. Lo saben. Y no lo dicen de esa manera. Entonces un poco se cubren, procurando ganar un crédito para las futuras opiniones que den a favor del sistema. Porque de todas maneras, lo de la Corte opaca lo que han sido las decisiones económicas de esta semana. Y ahí quería llegar. Una catarata yo no sé si las tiene bien consolidadas, porque hay algunas cosas que son muy técnicas. Para mí se han tirado un lance en muchas cosas. Ajá. O sea, ellos han apostado a generar una imagen y que de esa imagen salgan cosas positivas en lo que ya es escasamente positivo para la gente, pero por lo menos para esa estabilidad y esa supuesta tranquilidad que ellos quieren en la relación con el poder económico internacional, con el poder económico nacional. Necesitan aguas que se tranquilicen, tratan de dar una imagen y a mí me parece que eso es lo que... Ahora, este tema de terminar con el control de cambios, o lo que ellos llaman el cepo, tiene una gran aceptación social, digo, yo escuché. Y me parece que es difícil discutirlo. Y en ese movimiento que han establecido, en el que cada hora aparece una noticia, consiguen surtir a los medios de comunicación de una actividad en la cual pensar es muy difícil. Parar la pelota y mirar qué es lo que sucede, mirar el juego, no le ha sido posible a nadie, mucho menos a los que no quieren hacerlo, porque son de alguna manera cómplices, socios, lo que fuera desde los medios de comunicación. Más allá de Clarín, da la impresión de una uniformidad muy grande a favor de Mauricio Macri. Digo, es muy difícil escuchar voces críticas en estos días. Es que el poder real sumado al poder político genera eso. Ya lo vimos en los tiempos de Menem. Cuando el poder político se corresponde con el poder real, le pertenece, actúa en su nombre, es una escribanía del poder real, del poder de los medios, del poder de las corporaciones industriales y campesinas, actúa de esa manera. Esta decisión de nombrar jueces de la Corte por decreto, digo, que tomó como una cosa así de reafirmación política. ¿Por qué? ¿Por qué puede habérsele ocurrido hacer eso, Mauricio Macri? Es un bochorno tal que no tiene explicación. No la encuentran ni sus adeptos. No la podés registrar en lo que declaró toda la vida, en el inmenso cinismo que hubo durante todo lo que precedió
a las elecciones, todo lo que se vivió particularmente en el año 2015. Entonces no hay manera de explicarte por qué un ataque que no tiene piedad con la Constitución, con el sentido común, con nada de lo que es una manera de registrar nuestros actos. Entonces, designarlos como empleados del Poder Ejecutivo, designar directamente a una persona de Clarín y Cablevisión y La Rural y La Nación, y enemigo de la obediencia debida, enemigo es decir, enemigo en el sentido de que los fallos contra la obediencia debida y los indultos a él lo tuvieron en contra, que fue capaz de borrar de su página web que trabajaba para Clarín, él o sus trabajadores o quien fuera, pero indudablemente con aceptación o con orden de él, porque sabe que de esa manera no puede ser. ¿Cómo ve los primeros días, Víctor Hugo, del gobierno de Macri? Vertiginosos, ¿no? Sí. ¿Se asombró? Sí, porque además van por varios frentes, como queriendo dar la sensación de un cambio radical en la vida del país. Y entonces van por el ataque a la justicia, que ha sido impiadoso, vergonzoso y antirrepublicano. Van con los anuncios económicos, que son neoliberales y contrarios a la gente, pero que son saludados por el establishment económico y mediático. Van por la designación de funcionarios de Clarín para fortalecerse en todos los niveles, con lo cual no te dan tregua. Van por buscar que haya manera de encontrar la forma de matarlo a Nisman, porque Nisman se suicidó, por supuesto, pero ellos quieren recorrer un camino en el que a Nisman lo maten. Es decir, se abocaron a muchas cosas todas juntas. Han creado una alianza, una relación que va a ser de amor-odio, de celos, de envidias, pero que tiene mucho poder en sí misma, que es Lorenzetti Macri, como dos arietes en la vida nacional de Héctor Manieto, que es el gran jefe para mí. Pues, si en enero tiene que resolver la Corte el tema de la cautelar, y en febrero, marzo, abril va a tener que seguir tomando medidas que tienen que ver con las muchas causas que tiene Manieto, con todo lo que Clarín tiene denunciado contra otros y todo lo que está denunciado contra Clarín. Entonces, la explicación de por qué lo hizo no existe. Ahora, ¿cómo lo hizo? Llevándose todo por delante, haciendo una imagen de guapesa de aquí hay que gobernar. Ya no les importa cómo. Antes sí se fijaban en cualquier detalle de cómo se hacía, pero ahora no tienen en cuenta. Toman el inciso 2 del artículo 93, lo que dice es que vos podés nombrar empleados así, podés juzgar como tal a un integrante de la Corte Suprema de Justicia, podés pasar por encima del Senado. Salieron a contestarle, algunos de estos constitucionalistas que suele utilizar Clarín casi como columnistas. Sí, como hay gente que Sapsay. quiere ganar en la salida la cuerda de que ellos son capaces de decir algo contra Macri. Total, si lo mismo lo van a hacer. Y ya lo dijeron, este es un estado no sincero de algunas críticas. Porque la crítica real, si no dice, vos apreciá,